igual que Juan, quiero agradecerle a la Asociación Pampeana de Cardiología y al Comité de Cardiología Nuclear de la Federación Argentina de Cardiología por la invitación. Para mí es un gusto enorme venir a La Pampa. He venido varias veces a La Pampa, Santa Rosa, Pico, y sobre todo poder estar un rato con Omar, al que estimo muchísimo. Omar nos conocemos desde hace mucho tiempo, estudiamos juntos para los exámenes de residencia, así que nos conocemos mucho y para mí es un gran amigo. Así que, bueno, me encantó la invitación. Cuando Omar me llamó para invitarme, me encantó venir y compartir con ustedes que es un tema que, por lo que vimos y nos mostró Juan, venimos trabajando desde hace rato. ¿Sí? Allá por el 2020 empezamos a trabajar con ese grupo de Amilo Latam, así que nos metimos mucho y de lleno en el tema. Y bueno, a mí me toca hablar de métodos diagnósticos en la amiloidosis cardíaca. Voy a repetir un par de cosas que dijo Juancito porque me parece que es importante hacer hincapié, y voy a hablar un poco del rol de la cardiología nuclear, del SPECT, para el diagnóstico de esta patología. Para empezar a hablar, bueno, voy a comentar que la amiloidosis cardíaca es un desorden producido por proteínas plegadas en forma incorrecta que se llevan y se depositan las fibras amiloides en el corazón y en otros tejidos. Dos tipos, esto que creo que es importante, hay dos tipos fundamentalmente. Uno es la amiloidosis a cadenas livianas y otro es la amiloidosis a transthyretina. Las cadenas livianas es una discrasia sanguínea, es una enfermedad muy que evoluciona con muchísima velocidad hacia la muerte, así que hay que hacer el diagnóstico y mandárselo al hematólogo para que los trate en forma inmediata. La amiloidosis a transthyretina tiene otro formato, involucra fundamentalmente al sistema nervioso y al corazón, tiene una progresión más solapada, tarda alrededor de 6 o 7 años, la sobrevida de 6 a 7 años después de hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, nos da tiempo para pesquisarla y tratar de mejorarle la morbi-mortalidad a los pacientes. Pero ¿qué es lo que ha cambiado en relación a esta patología en el pasado y en el presente? En el pasado podríamos decir que la amiloidosis era más frecuente, era la amiloidosis a cadenas livianas, había un solo fenotipo, se pensaba que era una enfermedad extremadamente rara. Estábamos convencidos que la única forma de diagnóstico era la biopsia, un diagnóstico invasivo, difícil de acceder, y era un poco interesante hacer el diagnóstico porque no había tratamiento, por lo tanto no le podíamos dar ninguna solución al paciente. Pero esto cambió y mucho en el presente. Actualmente el tipo más frecuente de amiloidosis es la amiloidosis a transthyretina. Los fenotipos son muy heterogéneos, como lo mostraba Juan en su charla de recién. Nos damos cuenta que en realidad no es una enfermedad tan rara. Juan nos mostraba que la prevalencia rondaba entre el 10 y el 29% en situaciones clínicas que sugerían amiloidosis cardíaca. Y es posible hacer el diagnóstico en forma no invasiva. Y eso a los cardiólogos del día a día nos permite pensar y hacer el diagnóstico de esta enfermedad sin necesidades de diagnósticos invasivos y difícil de acceso. Y por supuesto que el tratamiento, con la aparición de un tratamiento específico, nos ayuda a darle una respuesta a esos pacientes. Esto lo mostró Juan recién, pero me parece, yo quería hacer hincapié ¿qué fue lo que fue cambiando? Probablemente lo que cambió fue la enseñanza de esta patología. Fíjense, ustedes a su derecha tienen este gráfico que nos muestra que en los últimos 15 años aumentó en forma exponencial el diagnóstico de amiloidosis a transthyretina hecho por los cardiólogos o por los médicos. Y esto está íntimamente relacionado con el aumento de las publicaciones en relación a la amiloidosis
a la amiloidosis cardíaca. Por lo tanto, el aprendizaje y la enseñanza que existe de esta enfermedad hace que aumente la pesquisa y hace que aumente la cantidad de diagnósticos de esta enfermedad. En esta línea, nosotros con nuestro grupo Amilo Latam publicamos este trabajo en la Journal of Nuclear Cardiology, que el dato más interesante es que cuando le preguntábamos a los más de 400 encuestados médicos, cardiólogos e internistas, no, el 30% nada más, el 33% en realidad nada más, nos decía que tenía un conocimiento apropiado de qué era la amiloidosis cardíaca. Y el 65% no había pedido un pirofosfato, un estudio centellográfico en el último año. Quiere decir que no había sospechado la enfermedad. Y esto estaba íntimamente relacionado con el bajo conocimiento. Mientras menos conocimiento, menos se pensaba, menos se hacía el diagnóstico. Por lo tanto, ¿qué fue lo que cambió el paradigma de la enfermedad en estos últimos años, en estos últimos 4 o 5 años? Sin duda, la amiloidosis era una enfermedad subdiagnosticada, no tratada y letal, pero el paradigma fue cambiado a partir de la aparición de las imágenes, que nos ayudó a hacer un diagnóstico no invasivo de la enfermedad sin la necesidad de hacerle una biopsia endomiocárdica para el diagnóstico preciso. Y sin duda, otra de las cosas que cambió el paradigma fue la aparición de tratamiento específico que lo ayuda a mejorar la mortalidad de los pacientes, y eso hace que tengamos un porqué hacer el diagnóstico. Hablando de imágenes, la ecocardiografía nos ofrece imágenes estructurales de altísima calidad que nos ayuda y mucho a la pesquisa de pacientes con sospecha de miocardiopatía infiltrativa o de amiloidosis cardíaca. Claramente que la ecogenicidad que nos contaba Juan, la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el movimiento o la patente restrictiva del miocardio, el agrandamiento de ambas aurículas o el movimiento anormal del septum interauricular, todo eso asociado a imágenes más nuevas como es el strain longitudinal global alterado, que nos ofrece un patrón muy característico de amiloidosis cardíaca, donde nos muestra un strain conservado a nivel apical con un deterioro del strain a nivel medio y basal del ventrículo izquierdo. Ese es un patrón muy típico que lo llaman bandera de Japón o cereza en el postre, patrón muy típico de una miocardiopatía infiltrativa. Pero ojo que la eco nos ayuda mucho para la pesquisa, pero es insuficiente para definir si estamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda o una amiloidosis cardíaca y qué clase de amiloidosis tiene el paciente. La resonancia magnética también nos ofrece imágenes estructurales de altísima definición, nos caracteriza los tejidos. A menudo nos ofrece información adicional a la que nos da la ecocardiografía para ayudarnos a pesquisar a los pacientes. Sin duda, como lo veíamos en el eco, el engrosamiento parietal, el agrandamiento de las cavidades, tanto auriculares como ventriculares, así como un realce tardío de gadolinio bien heterogéneo a nivel de ambos ventrículos y de ambas aurículas, es bastante sugestivo de la presencia de amiloidosis cardíaca. Sin duda, las nuevas incorporaciones de imágenes dentro de la resonancia, como es el T1 y la prolongación del T1 o la expansión del espacio extravascular, también nos da una información precisa de que estamos frente a un paciente con una miocardiopatía infiltrativa o una amiloidosis cardíaca, pero tampoco nos ofrece una información precisa de qué característica es la amiloidosis, si es AL, ATTR. Por lo tanto, no cabe la menor duda que la incorporación de las imágenes nucleares, la centellografía, nos ofrece una imagen de histología virtual, es decir,
los compuestos que nosotros usamos, que son los fosfonatos, como el MDP, el DPD, el HMDP o el pirofosfato, que los marcamos con tecnesio, son compuestos que tienen una gran avidez por el hueso, básicamente por el calcio, y sabemos que la fibra mieloide tiene una gran concentración de calcio. Por lo tanto, si estos fosfonatos, una vez inyectados en el paciente, se acumulan en el corazón, estamos casi seguros de que existe una amiloidosis cardíaca. Hay ideas en las sociedades americanas o en las sociedades europeas de cuáles son los mejores fosfonatos. Los que más se utilizan en Europa son el DPD y el HMDP, y en América el pirofosfato y el HMDP. Es importante cuando uno solicita un centellograma que no hagan el centellograma con MDP, porque tiene menos sensibilidad. También marca, pero tienen menos sensibilidad. Si nosotros pedimos un centellograma para diagnóstico de amiloidosis cardíaca, trate de que sea HMDP o pirofosfato. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es importante la captación de un fosfonato? Por ejemplo, el pirofosfato. Porque ya Perugini, allá por el 2005, nos planteó que si hay captación aumentada de fosfonatos a nivel miocárdico, estamos frente a una gran posibilidad de que el paciente tenga una amiloidosis a transtirretina. Perugini nos ayuda al diagnóstico a partir de una escala. Esta escala son 4 grados diferentes, que es un análisis básicamente visual en las imágenes planares. El grado 0 cuando hay ausencia de captación miocárdica, el grado 1 cuando hay una captación miocárdica menor que el hueso, o las costillas. El grado 2 es cuando el corazón capta igual que el hueso o las costillas, y el grado 3 cuando el corazón capta más que las costillas. Si estamos frente a un Perugini grado 0,1, hay baja probabilidad de estar frente a un paciente que tiene amiloidosis a transtirretina, mientras que si estamos frente a un grado de Perugini 2,3, hay una altísima probabilidad de estar frente a un paciente con una amiloidosis a transtirretina. También podemos hacer un análisis semi-cuantitativo, haciendo un ROI sobre el corazón y un ROI sobre la región contralateral. Si esto nos da a la hora 1.5 o a las 2 horas, a las 3 horas 1.3, este análisis semi-cuantitativo tiene altísima probabilidad de diagnóstico de amiloidosis a transtirretina. Esto lo basamos en varias publicaciones, pero esta publicación de Gilmore es interesantísima. En más de 1490 pacientes, Gilmore nos dice que si tenemos un grado 2,3 con pirofosfato de Perugini y un laboratorio de cadenas livianas negativo, es decir, descartamos la amiloidosis AL, la especificidad de ese estudio es del 100%. Por lo tanto, estamos seguros que estamos frente a un paciente que tiene una amiloidosis cardíaca a transtirretina. Por eso Hanna en el 2020 nos plantea cuáles serían las imágenes nucleares que nosotros tenemos que pedirle a un paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca. Hablamos de imágenes planares con pirofosfato, los 4 grados de Perugini, el más importante es el grado 2-3, que hace el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Después, a nivel planar, el análisis semi-cuantitativo, un ROI sobre el corazón y otro sobre la región contralateral. Si este es más de 1.5 a la hora y más de 1.3 a las 3 horas, es muy sugestivo para el diagnóstico. La incorporación de los estudios SPECT con pirofosfato es muy importante porque nos ayuda a cuantificar la cantidad de fosfonato captado por el miocardio, y sin duda que el futuro va a ser el SPECT-CT, los equipos híbridos, porque nos va a ayudar mucho a la cuantificación y al seguimiento de los pacientes una vez hecho el diagnóstico y indicado el tratamiento médico.
Este es un ejemplo, este es un paciente de 77 años con insuficiencia cardíaca sintomático por disnea, clase 2, con un eco muy sugestivo de amiloidosis, porque tenía una fracción de eyección relativamente conservada, una hipertrofia ventricular izquierda y un aspecto hiperrefringente del ventrículo. Le solicitan una centellografía con pirofosfato y fíjense que nos da un Perugini grado 2 en el estudio planar de frontal o anterior y en el lateral. Pero cuando le hacemos el SPECT vemos que en realidad es un pool sanguíneo. Fíjense que el fosfonato en realidad está en la sangre y no está en el tejido miocárdico. Aquí descartamos con el SPECT que sea una amiloidosis cardíaca. Este es un paciente muy parecido, un paciente de 75 años, insuficiencia cardíaca, sintomático por disnea, un eco también sugestivo con fracción de eyección conservada, hipertrofia ventricular izquierda y aspecto hiperrefringente. Fíjense, Perugini 3, el corazón capta más que las costillas, ¿sí? Y cuando le hacemos el SPECT vemos que en realidad el fosfonato estaba captado por el tejido miocárdico y bien homogénea la captación en todo el tejido miocárdico. Ese es el diagnóstico preciso de una amiloidosis cardíaca. Lo que hay que hacer es cadenas livianas para descartar a L y, bueno, como decía Juan, test genético para ver si es una hereditaria o wild type. Por eso, Hanna nos plantea cuál sería el uso exacto de la gammagrafía cardíaca para el diagnóstico de miocardiopatía mieloide y tratar de evitar el uso erróneo de las imágenes cardíacas. Hanna nos dice que siempre que hay un pirofosfato positivo, siempre hay que pedir cadenas livianas, un laboratorio de cadenas livianas para descartar a L, a descartar amiloidosis de cadenas livianas. Siempre que tenemos un pirofosfato positivo, siempre hay que hacer un SPECT, porque nos va a ayudar mucho al diagnóstico y tratar de descartar pool sanguíneo. Por eso, en los pacientes con clínica sugestiva, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, el eco o la resonancia sugestivo, cadenas livianas negativas, centellograma positivo, estamos seguros que estamos frente a un paciente con amiloidosis a transtirretina. Nosotros, esto le mostró Juan recién cuando estaba terminando su charla, nosotros tuvimos la posibilidad de escribir un capítulo en el libro de amiloidosis cardíaca de Eric Alexanderson, un cardiólogo nuclear mexicano que nos pidió que escribamos un capítulo, y lo que intentamos hacer fue un algoritmo para el manejo de los pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca. Intentamos hacerlo bien pragmático, lo más simple posible. Y lo que hicimos básicamente es, en aquellos pacientes que tenían red flag o banderas rojas o signos clínicos sugestivos, como nos mostraba Juan, de sospecha de amiloidosis cardíaca, es decir, signos, síntomas electrosugestivo, eco o resonancia que nos sugieran una miocardiopatía infiltrativa, en ese grupo de pacientes tiene que disparar dos estudios en el mismo momento. Por un lado, la centellografía planar y SPECT con fosfonatos, HMDP, pirofosfato o DPD, pirofosfato en Argentina. Y por el otro lado, un test hematológico, cuantificación de cadenas livianas en sangre e inmunofijación en sangre y orina para tratar de descartar la amiloidosis AL. Una vez hecho o disparados estos dos estudios, hay 4 escenarios diferentes. Primer escenario, cuando tenemos centellografía negativa y test hematológico negativo, descartamos, es muy poco probable que estemos frente a un paciente con amiloidosis cardíaca. Segundo escenario, centellografía positiva, test hematológico negativo, estamos casi seguros que estamos frente a un paciente con amiloidosis cardíaca a transtirretina, casi una especificidad del 100%. A ese paciente hay que tratarlo con, en este momento, con tafamidis, y también pedirle un test genético, porque hay que tratar de pesquisar la familia si es una amiloidosis genética, hereditaria. Tercer escenario, centellografía negativa, test hematológico positivo. Este paciente
tiene una amiloidosis AL, tiene alto riesgo de morirse. Por lo tanto, hay que rápidamente hacer una interconsulta con el hematólogo para que lo trate, porque la mortalidad de estos pacientes es muy alta. Y el cuarto escenario es escenario gris, difícil, centellograma positivo, estudio hematológico positivo. En este paciente, rápida interconsulta con el hematólogo, porque puede ser una L, y en este paciente sí, probablemente la biopsia nos sirva y mucho para terminar de cerrar el diagnóstico. Por eso, para terminar, me parece que podríamos decir que la amiloidosis cardíaca es una causa letal de miocardiopatía si no la tratamos. Está subvalorada e infradiagnosticada. Estoy seguro que las imágenes proporcionan una excelente delimitación de las anormalidades estructurales, la función cardíaca y la caracterización de los tejidos. Sin duda que las imágenes nucleares nos ofrecen un dato fundamental y nos van a ayudar a limitar la necesidad de biopsia, que en realidad tiene muy poco acceso el cardiólogo común, el cardiólogo clínico. Y creo que, como lo decía Juan, la difusión y la enseñanza sobre amiloidosis cardíaca va a mejorar el diagnóstico y el pronóstico de este grupo de enfermedades. Muchísimas gracias.